Hola, espero que estén bien. Aquí un abrazo desde Puerto Rico. Yo no soy psicóloga, pero me gusta hablar de cómo manejar las situaciones. Para mí muchas veces no es fácil manejar las situaciones. Y el yo hablar ante una cámara es como si me hablara a mí, y yo sé que muchas de las personas que hoy nos escuchan están pasando por las mismas situaciones y no saben cómo manejarlas. No es fácil, porque hay veces que tenemos situaciones que nos duelen mucho y nos cegamos, y es bien difícil tomar un consejo y seguirlo. Pero el escuchar, el comprender qué nos está pasando, el buscar esa raíz de por qué nos está pasando o por qué manejamos las cosas de una manera, a veces viene desde nuestra niñez. Como por ejemplo el miedo al abandono. El miedo al abandono y escapar de las relaciones antes de dejarse es uno de los mayores errores que yo he cometido en mi vida. El sentirme que no me va bien en algún lugar o en un trabajo hace que yo quiera huir y buscar otro, sin arreglar las situaciones que estoy teniendo en el momento. Para mí es mejor escapar que seguir. ¿Por qué les digo esto? Porque si sus padres se divorciaron o sus padres los dejaron o quedaron huérfanos, uno siente como que te pueden abandonar o te pueden dejar. No todas las personas así, porque todo el mundo sabe manejar de manera distinta sus situaciones. Unos no lo cogen tan a pecho como otros. Otros se encierran en sí mismos y jamás saben lo que les está sucediendo. Otros comprenden qué es lo que les está sucediendo porque son personas que leen, son personas que se autoayudan para tener una mejor vida. En el día de ayer yo tomé un consejo de una persona que hace meditación y me puse en Facebook y escribí de los 3 hombres de mi vida. Aún así, yo hablándolo aquí, me da un pesar en mi corazón. Cuando escribí de mi papá, comencé a llorar porque la persona más importante en mi vida siendo niña fue mi papá. Y el que él se tuviera que ir por causa de un divorcio, en donde le pusieron unas bolsitas de ropa que mi mamá le hizo, unas bolsas de ropa negras, para que mi papá se fuera, y se lo llevaron unas personas. Para aquel tiempo, como para los 80, si no se llevaban bien las personas, podía llegar un policía a tu hogar y llevarse a tu papá con esas bolsas. Mi papá no fue preso porque mi papá lo que se pasaba era peleando con mi mamá y qué sé yo, y creo que la sometió en varias ocasiones, y mi mamá también a él para aquel tiempo. Antes lo de la violencia doméstica no era tanto, pero entonces al yo ver a mi papá irse, pues yo le digo: papi, ¿tú no vas a volver más? A lo que él me contesta que sí. Estos momentos en los que tú dices, los recuerdo como si fuera hoy. Y pasó el tiempo y yo lo que hice fue como un mecanismo de defensa hacia la tristeza, y empecé a tratar de olvidar a mi papá. Yo no sabía que lo estaba haciendo, le estoy diciendo lo que ya comprendí, porque yo no me acuerdo de mi papá. Eso fue a los 7 años que yo tenía. Yo no me acuerdo ni de mi papá de los 7 a 11 años. De 7 hacia abajo yo me acuerdo todo lo que yo hacía con él, que yo me sentaba en la falda de él, que yo comía panas con él, que lavábamos todo.
pero a los 7 años yo no los recuerdo. No recuerdo ni a los 8, a los 9, ni a los 10. No los tengo, se borraron. O los tengo y pueden salir. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que ese mecanismo de defensa fue bien fuerte que hasta me puedo ir a veces con tanto coraje y no sentir nada. Entonces, para otras personas esto es malo, pero para mí esto es maravilloso porque no sufro. Pero miren esto, cuando comienzo a escribir en Facebook lo de mi papá, porque mi papá murió. Mi papá murió como para el 2008. Y cuando empiezo a escribir, empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Pues, ¿qué te dice eso? Que es como, dejé atrás mi niña interior, pero no la sané. Y lo más importante de todo esto es que sanes esa niña interior para que puedas continuar en tu vida. Porque yo no podía entender eso, y entonces no podía entender por qué siempre abandono, por qué siempre dejo, por qué siempre me voy. Entonces, ya comprendiendo eso, entonces, es que no he tomado café todavía, ya comprendiendo eso, empiezo ahora a analizar las situaciones en las que me veo envuelta, en las de amistad, en las de una pareja, en las de un trabajo, porque ya logré captarlo. Pero si no vamos atrás, porque no queremos recordar, porque el pasado nos duele, se va a quedar ahí. Y eso ahí echa raíces, esas raíces en tu mente. Pero son raíces que están escondidas. Es como cuando hay un árbol que tiene sus raíces y tú tienes un tallo y una hoja. Y de momento empieza a llover, a llover, a llover y tú no sabías ni que había un árbol ahí echando raíces. Pues eso es lo que yo les digo. Imaginen que ustedes son un niño y empieza a recordar qué pasó cuando eras niño. Ahí es como lo que llaman lo del niño interior. Pues, ¿qué pasa? Vas a escribir, como les dije al principio, vas a escribir de su papá. Escribe como un poema. Si no sabes escribir un poema con rima, escribe un pensamiento. Simplemente escribe lo que quieras de tu papá, lo que recuerdes de tu papá o lo que recuerdes de esa persona que se fue. Y entonces empieza a poner, hacíamos esto, hacíamos lo otro, hacíamos aquello. Si no lloraste, o por lo menos no te da tristeza o no te da como un desánimo, vas con la otra persona, escribes sobre tu mamá, escribes sobre tu expareja, porque en muchos casos, o unos cuantos, han venido a donde mí, personas del pasado, y hemos llorado porque nos perdonamos en ese mismo instante. O sea que yo tenía esas raíces de amargura antes, o tú tenías esas raíces de amargura antes, y no nos habíamos perdonado. Lloramos los dos, porque en momentos nos ofendimos, en momentos nos dimos la espalda, y es bueno culminar como amigos, aunque no lo creas, o como dos personas sensatas. Aprende a mejorar en la vida para que el peso que llevas en tu espalda sea más liviano y puedas manejar tus emociones de una manera más clara, más precisa, y no vas a sufrir tanto, ya lo verás, porque yo te estoy ayudando como yo me ayudaría, como cuando yo me caigo y a veces no me puedo levantar, pero no quiero que te pase lo mismo a ti. Quiero que de esto que yo he aprendido ante mí, tú puedas aprender un poquito y te puedas ayudar. Suscríbete por favor en YouTube y dale like. Gracias.